La fe en Jesucristo es central y vital. Nace y se desarrolla en el creyente. Ahora, más allá del hecho de la salvación, muchos relacionan a la fe solamente con aspectos milagrosos o sobrenaturales. Sin embargo, la madurez de nuestra fe se evidencia cotidiana y constantemente a través de diversas circunstancias que atravesamos a lo largo de nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Si tu fe está siendo probada, recuerda por favor tener presente esto que te voy a decir. En primer lugar, el Dios que prueba no improvisa con planes alternativos. Romanos 8:28 nos habla de un propósito de Dios. Número 2, recuerda que una fe que no es probada no es fe. Ten muy presente esto. Número 3, una fe probada que es aprobada es una fe que es madura. Y número 4, también una fe probada será aprobada cuando esa fe madura perdure en el tiempo. Santiago es un nombre muy común en los tiempos de Jesús. Su medio hermano escribe una epístola. Este medio hermano de Jesús, llamado Santiago, no creyó en él, aún después de él hacer milagros, dar, alimentar gente y sanar enfermos, levantar muertos y morir en la cruz. No creyó en él. Simplemente cuando se le apareció, según 1 Corintios 15, a Jacobo, a Santiago, el Señor Jesucristo resucitado, él transformó su vida y se convirtió en un pilar de la iglesia de Jerusalén. Él, teniendo una carga por sus hermanos hebreos convertidos al cristianismo, dispersos por todo el imperio romano, sabiendo de sus muchas pérdidas, sabiendo de que esa esparción había sido a consecuencia de las persecuciones a causa de la fe, que también sumaban pérdidas personales y económicas, les envía la carta que conocemos como la Epístola Universal de Santiago, escrita entre el 45 y el 49 después de Cristo. Esta epístola habla de muchos temas, es una epístola muy práctica y lo que tenemos ante nosotros es nada más y nada menos que la composición más antigua del Nuevo Testamento ante nuestros ojos. Entonces, sabiendo de estos momentos difíciles de sus hermanos dispersos por todo el imperio romano, Santiago habla de una fe que tiene que ser probada para ser aprobada. En medio de las circunstancias difíciles que vivimos, vemos cómo nuestra fe es exigida, nuestra fe tiene que pasar por diversas cosas para que realmente pueda comprobarse qué tan genuina es, qué tan cierta es, qué tanto descansa en aquel que es el objeto de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte porque al leer el texto de Santiago 1, entre los versículos 1 y 12, encontramos la salida a esta pregunta que nosotros nos hacemos en medio de todas estas circunstancias que vivimos. ¿Cómo puedo yo tener una fe resistente? Ahora, hay dos extremos entre los cuales la fe va oscilando mientras estamos viviendo. Y a través de esta oscilación se pone en juego la resistencia de la fe. Quiero, por ejemplo, mencionar uno de los extremos. En el capítulo 1 y el versículo 3, leemos de la siguiente forma: ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Mira qué maravilloso. Es un extremo, el extremo positivo de la constancia. Siempre que tu fe
se esté poniendo a prueba, significa que la constancia está teniendo una oportunidad para desarrollarse. Sin embargo, el otro extremo al cual oscila pendularmente nuestra fe, lo leemos en el capítulo 1 y el versículo 8 de Santiago. Y es el extremo de la inconstancia. ¿Por qué? Porque dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes cuántas personas no alcanzan las bendiciones del Señor porque están oscilando allí en el doble ánimo, están tuteándose con la inconstancia, y por el hecho de bajar sus brazos hay cosas que no llegan a su vida? Tal vez seas una de esas personas. Ahora, frente a las presiones, quiero que el texto bíblico nos muestre cómo podemos tener una fe resistente. Y en primer lugar, vamos a leer los versículos 1 al 4 para decir que frente a las presiones podemos tener una fe resistente aspirando a los resultados resistentes. Mira lo que dice la Biblia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los resultados de las pruebas son tanto presentes como futuro. Santiago indica que las pruebas inevitables toman varias formas en nuestra vida con un objetivo, con el objetivo de producir propósitos específicos. Esto tiene que ver con edificar la cualidad de la constancia y llevar a los hijos de Dios hacia la madurez. Nota bien la consecución de estos conceptos en estos versículos. En primer lugar, la fe es puesta a prueba. La fe puesta a prueba, dice allí, produce, es decir, es productiva, activa, y produce un elemento muy importante para tener una fe resistente, que es la paciencia. Sin embargo, sabes que Satanás no se va a quedar tranquilo con tu paciencia y va a atacar allí. Por eso muchas personas llegan casi al final de aprobar ese tiempo y caen y no reciben las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque han dejado caer sus brazos, han doblado sus rodillas, no siguen más caminando. ¿Por qué? Porque su paciencia se agotó. Por eso dice Santiago: tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, es decir, maduros y cabales. Y esto significa completos. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Estos dos términos que componen el punto máximo, el propósito de la paciencia que llega al término y a la meta final, tienen que ver no solamente con todo lo que compone el carácter maduro, y a eso se refiere la palabra perfectos, sino que todos esos elementos que componen la madurez funcionan perfectamente en el movimiento de la fe. ¿Te das cuenta? Ahora, el texto comienza diciendo allí, hermanos míos. Y hermanos míos es una expresión filial. Santiago se expresa 15 veces a lo largo de toda la epístola para referirse de esta forma a las personas que compartimos la fe en el Señor Jesucristo. De hecho, el capítulo 2 y el versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, toda persona, varón o mujer, grande, pequeño, sin distinción de pueblos, tribus, lenguas, nación, que depositen su fe en el Señor Jesús, comienzan a vivir este camino maravilloso y experimentar una fe resistente, aspirando a resultados
resistentes. Ahora, quienes formamos parte de la familia de la fe, debemos tener por sumo gozo. Esta palabra tener aquí es clave, así como la palabra saber en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra tiene que ver con considerar, con evaluar. ¿Por qué? Porque naturalmente la reacción humana no es la de regocijarnos en medio de la adversidad. Entonces, debe haber un compromiso consciente para afrontar las pruebas. Pasar por las pruebas no es algo difícil, fácil ni natural. Dios está a tu lado ahora. Ahora, también nos habla este texto de que no somos espectadores pasivos en medio de las dificultades. Tú y yo somos responsables de enfrentar la vida con la sabiduría que Dios quiere darnos. Y esto implica ver la vida como Dios la ve, así como tomar las decisiones que Jesucristo mismo tomaría en nuestro lugar. Las pruebas implican la autenticidad de algo, saber de qué está compuesto, de qué está hecho algo. Así que saber apunta indudablemente al saber de la experiencia, porque el creyente sabe que las pruebas que sufre no están sucediéndose por casualidad, porque tú y yo creemos que Dios, nuestro Padre, tiene completo control de cada situación. Tenga tu paciencia su obra completa, dice Santiago. Es decir, hay que tener cuidado porque al diablo no le interesa aceptar su pérdida, ni tampoco le interesa tu ganancia ni la mía. Vuelve una y otra vez como volvió algún tiempo después de que el mismo Jesucristo lo haya derrotado en la tentación en el desierto. Las pruebas no saben de clases sociales, por ello nos anima Santiago a mirar al Señor, enfocándonos en su sabiduría, que está mucho más allá de nuestros ojos, descansando en que los resultados del tiempo que vivimos, puestos en las manos y en el plan del Señor, serán maravillosos. Tú y yo podemos vivir este tiempo entonces de considerar, sabiendo de que Dios tampoco quedará satisfecho con un trabajo a medias en tu vida, porque Él quiere una obra perfecta, terminada y madura en tu vida. Aquí hay una imagen muy llamativa en estos textos. Incluso podríamos comparar este texto con la introducción a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7. Se nos provee allí una ilustración de las monedas cuya composición era probada con el ácido. Se nos provee una ilustración del fuego que quita las escorias. Y el herrero entonces debe poder reflejarse en lo que está fundiendo, porque de la misma manera, cuando el Señor nos está probando, está refinando nuestra fe, de la misma forma en que el oro está sujeto al fuego del fundidor. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 21, de la siguiente manera. Proverbios capítulo 27, versículo 21 es un pasaje que habla de esto, de esta experiencia e ilustración, y nos dice de la siguiente forma: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. ¿Sabes? Dios quiere producir en tu vida la semejanza a Cristo. Y este proceso por el cual estás pasando, que te hace sentir muchas veces incómoda, incómodo, vulnerable, que te hace vivir de cerca el sufrimiento o la frustración, tiene que ver con que el afinador, cuando recién ve la imagen reflejada en el metal fundido, allí lo quita del fuego.
Esto ocurre desde el punto de vista de Dios. Dios quiere reproducir a su Hijo en tu vida. En segundo lugar, cómo tener una fe resistente. Tiene que ver, dijimos, número uno, aspirando a los resultados resistentes. Pero número dos, aplicando recursos resistentes. Miren lo que dice los versículos 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, Dios quiere producir esos resultados porque tiene un proyecto, un propósito en tu vida, y por eso Él quiere afirmar su paciencia en tu vida, por eso Él quiere darte experiencia y madurez, y que eso funcione puntualmente en tu vida. Ahora, los recursos que tenemos tienen que ver con nuestro orgullo, porque la naturaleza del hombre es independiente, entonces comienza a tensionar nuestro orgullo y nuestra humildad. Decía Bengel, un teólogo del siglo XVIII, de la siguiente forma: la paciencia está más al alcance de la mano de un buen hombre que la sabiduría, porque la primera ha de ser ejercitada, pero la segunda debe ser solicitada. En el comienzo del versículo 5, Santiago abre un tiempo de reflexión para sus lectores. Y él dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, y abre este espacio para pensar que en el tiempo de la dificultad tú y yo necesitamos sabiduría. Él no obliga a nadie, simplemente tiene que haber un reconocimiento humilde de que este Dios parcial tiene sabiduría para darte. Así como el sol sigue dando su luz, así continúa Dios dando su sabiduría. Tenemos que pedírsela porque eso es un recurso que Dios tiene para que nuestra fe pueda resistir. También el segundo recurso tiene que ver con responder con fe. En el contexto de las pruebas, quiere decir esto, tener confianza absoluta en las promesas de Dios en medio de circunstancias que parecen contradecir esas promesas. Las cosas son simplemente así. Decía alguno, no puedes orar bien con dudas en tu corazón. Los recursos resistentes de Dios se apropian a través de la oración, pidiendo sabiduría, pero pidiendo con fe, utilizando fe. Santiago utiliza una imagen y dice que el que duda se parece a una onda del mar que es arrastrada por el viento, que está siempre inquieta. Ahora, una cosa es una ola y otra cosa es un barco. Un barco puede navegar con la ayuda de una brújula y mantener el rumbo, pero una ola no. Un barco es dirigible, una ola no. Te recordarás posiblemente la historia de Pedro, cuando él dejó el barco y anduvo sobre las aguas caminando. Lo puedes leer a esto en Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Todo esto iba bien mientras no perdía de vista a Jesús. Pero él comenzó a hundirse cuando comenzó a enfocarse en las olas, porque en ese instante veía su propia imagen allí, semejante a una ola del mar. Y entonces Pedro se hunde en esas olas. Y así son las personas de doble ánimo. Son personas inconstantes en todos sus caminos. No logran nada en lo espiritual. Bajan los brazos, y yo quiero animarte en esta hora que apliques con fe los recursos del Señor, a que pidas con fe la sabiduría que viene del Señor. Santiago describe este tipo de duda
como profundamente arraigada en la mente espiritual de una persona, y lo pone con un término que es propio de Santiago. La palabra griega nos habla literalmente de un doble ánimo, que literalmente significa dos almas. Doble ánimo es un ánimo indeciso, que vacila, que duda. Estos creyentes de doble ánimo en las pruebas están fluctuando, no son estables. En un minuto confían en Dios, pero al siguiente minuto desconfían de Él. Al expresar su duda acerca de la habilidad de Dios para resolver, el hombre indica su deseo de ser independiente de Dios. Ahora, quiero recordarte que sin sabiduría divina, el hombre vacila. Y el hombre y la mujer que no piden con fe la sabiduría que viene del Señor para resistir la prueba, carecen de la sabiduría que necesitan desesperadamente para darle dirección a su vida. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a que puedas caminar sobre las aguas mirando al Señor Jesucristo y dejes de fluctuar de manera contradictoria, de comportarte en fe en un minuto y en duda en el otro minuto. ¿Por qué? Porque la fe y la duda no pueden residir en una persona al mismo tiempo. Una persona con una mente así es una persona que agoniza espiritualmente, tiene su mente espiritual dividida. Y es el desafío del Señor en esta hora a que puedas dejar de creer que sabes hacer las cosas a tu manera y puedas empezar a descansar en que Dios a su manera, con su sabiduría, puede darte esos recursos que son necesarios para que puedas resistir este tiempo. Y Dios quiere que hoy creas en Él, que mañana creas en Él, que venzas la duda, la inestabilidad, que venzas por fin esa indecisión, esa doble personalidad en las cuestiones de la fe y que de esa manera puedas madurar. Finalmente, en los versículos 9 al 12, Santiago va a hablar de que también nuestra fe puede resistir aguardando las recompensas resistentes. Mira lo que dice versículos 9 al 12. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la tierra se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Está presentando aquí la fragilidad tanto del pobre como del rico. Ambos pueden aguardar una recompensa realmente resistente, que Santiago mencionará en el versículo 12, de la siguiente forma: bienaventurado el varón, fíjese, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las recompensas de Dios son gozo aquí y también ganancia en el más allá. Quien se mantiene firme bajo el peso de las pruebas será bienaventurado. Una nota aquí es que la palabra original para que nosotros leemos como prueba o tentación es la misma palabra. ¿Y sabes qué? Significa de que una misma instancia que Dios ha planificado y que pretende la madurez de la fe y la resistencia de la fe, pueden ser también enfrentadas a un riesgo, al riesgo de caer. Es decir, una prueba puede girar y Satanás puede tomar esa circunstancia para tentarte y para que caigas. Es una expresión que debes tener presente porque hay un riesgo en mantener la resistencia de la fe.
si no miramos al Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al tema de las recompensas resistentes, dijimos que quien mantiene firme su fe en el Señor Jesucristo ante el peso de las pruebas será feliz. Y esta es una palabra que Jesús repitió muchas veces, unas 9 veces en la introducción del Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5. Ahora Santiago describe la recompensa en el cielo como la corona de vida. Y esta corona de vida será dada en el tribunal de Cristo. Posiblemente sea la facultad de disfrutar la existencia gloriosa de una forma superior. Ahora, sin negar la recompensa futura guardada para los que soportamos pruebas, para los que soportamos adversidades, pienso que también hay una corona temporal también. Santiago ha declarado lo suficiente. En el versículo 2, él dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Sabes qué? El gozo del Señor resiste la amargura. Son las recompensas del Señor. La recompensa del gozo puede derrotar aquí la amargura. Y la recompensa de la corona de vida es una recompensa que resistirá el paso del tiempo. Por eso quiero animarte en este tiempo que estás pasando en tu vida. Tal vez sea un tiempo muy difícil. Recordándote que no hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida, no hay prueba sin corona. Que toda crisis y prueba tienen sí o sí 3 elementos. Una fecha de terminación, una enseñanza para tu vida y una solución que se encuentra todo en Cristo Jesús. Ánimo. No hay accidentes en tu vida. Dios está ordenando todo para bien. Dios está queriendo perfeccionar tu carácter en medio de este tiempo. Dios quiere afirmar su paciencia en ti. Dios quiere darte madurez y experiencias espirituales. Dios quiere que participes de su sabiduría. En este tiempo Dios quiere perfeccionar tu fe. ¿Para qué? Para que no seas ya más fluctuante. Para que la fe en Dios en medio de la prueba siempre te guíe a la estabilidad emocional, a la estabilidad espiritual. Para que ya no seas más una persona inconstante que oscila entre el optimismo y el pesimismo. Para que ya no seas una persona orgullosa como un rico o un materialista como un pobre o al revés. Y para que finalmente recibas la recompensa de Dios, que serán así en Cristo Jesús. Este no es tu final. Dios está forjando algo que nunca viste. Y nada más y nada menos es la imagen de Jesucristo en tu vida. Quiera el Señor fortalecerte en este tiempo y que tu fe sea realmente resistente, con gozo en el corazón, sabiendo de que a Él no se le escapa absolutamente ningún detalle de lo que está pasando. Que nuestras sean las palabras antiguas que dicen, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia entre ambas. El Señor Jesucristo es digno de lo mejor en medio del tiempo que estás pasando. A Él sea la gloria y su bendición sea derramada en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Él te ama desde ahora y para siempre. Oremos. Señor, levantamos tu nombre en esta hora. En medio de la adversidad, queremos como el árbol sacudido por el viento, echar raíces más profundas en Cristo. Señor, ayúdanos a tener
Claro que tú quieres que nuestra fe pueda resistir con gozo el paso del tiempo. Señor, ayúdanos en esta mañana, en esta noche, en esta hora de nuestra vida, a poder tomar tus recursos, a poder creer en que el resultado en ti siempre será ganancia y a esperar las recompensas que vendrán por medio de Cristo. A Él sea la gloria y el honor, desde ahora y para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.